Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, que en este momento damos la bienvenida a nuestra primera invitada de esta mañana del lunes, Yulisa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, con quien hablamos temas interesantes que acontecen en nuestro país. Buenos días, Yulisa, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. No, a ti que nos traes aquí sobre todo para actualizarnos un poquito sobre los recientes proyectos que ha lanzado el Ministerio de cara a la transformación del sistema educativo dominicano. Bueno, gracias a los tres, ¿verdad? Los lunes, yo no me imagino lo difícil que coge para que un lunes más lloviendo. Sí. No es fácil, Sí, no es fácil, decía pero Obama. bueno, de verdad que para mí es un privilegio. Fíjense, el Ministerio de Educación, a propósito de la gestión que encabeza el ministro Roberto Fulcar y en el marco de la gestión del presidente Abinader, tiene un enorme desafío, porque tenemos una sociedad demandando una transformación en el sistema educativo a propósito de los resultados obtenidos. Y ahí probablemente la entrevista se puede empezar a poner interesante a propósito de lo que pasó la semana pasada en Palacio, cuando el presidente Abinader convoca a la Asamblea del Pacto para la reforma del sector educativo y ya se empiezan a presentar resultados que no son muy halagüeños. Los resultados en educación se miden a propósito de dos temas: los aprendizajes, que son los indicadores de aprendizaje, y los de gestión. Y en ambos el país no sale realmente en la situación que el pueblo esperaría después de casi 10 años de implementar el 4% del Producto Interno Bruto. Hablamos del pacto firmado en el 2012. Es correcto. Y de la implementación del 4% a partir del 2013. Sí, casi un billón de pesos dominicanos se ha invertido en el sistema educativo para seguir teniendo estos resultados en las pruebas que miden los aprendizajes que dejan mucho que desear. Entonces sí, hay muchos desafíos en temas de educación, pero nuestro gobierno ha intentado, a pesar de haber asumido en el marco de una pandemia, que si realmente constituía un desafío para un sector, era para el sector educativo, hacer lo que en ese momento era lo importante, que era que el año escolar no se perdiera. Y ahora, bueno, pues evidentemente, pues estando recibiendo más de 240,000 niños del sector privado, crear las condiciones para que puedan cohabitar de manera segura en los espacios, pero no perder el norte de que el desafío está en la reconversión de un sistema con un currículum agotado y con el desafío de tener niños y niñas que pasan 12 años en la escolaridad y salen sin tener ninguna habilidad para integrarse al mercado laboral. Ese es el contexto que nos motiva y nos desafía a tener cambios en el sistema educativo estructurales. Dada el título de su cargo, viceministra de Planificación y Desarrollo, ¿estaba planificado y puesto para desarrollarse el aumento salarial que habla la ADP en estos días de un 25%? El porcentaje nunca estuvo definido. El acuerdo, y yo les pido, y lo estoy pidiendo en todas las entrevistas que estoy dando, que por favor, para quitarle la subjetividad a la conversación, busquen el acuerdo que está colgado en nuestra página. Que lo busquen, porque para tú decir si estamos incumpliendo o no, tú tienes que saber qué fue lo que se pactó. ¿De qué se acuerda? Exacto. Entonces, además, hay mucha noticia que recoge el acuerdo porque se firmó en Palacio con el presidente. Entonces, lo que era mandatorio para este año era ponernos de acuerdo, y ponernos de acuerdo sobre la base de la realidad que en materia económica el gobierno podía asumir. En ese sentido, desde que pudimos sentarnos a hablar de esto, porque es que el año empezó un poco conflictuado con los amigos de la ADP. Primero, a propósito de la negación de ellos a incorporarse argumentando temas de positividad de COVID, y luego entonces con el tema del concurso. Entonces, estos dos temas conflictuaron un poco la conversación, y cuando ya nos sentamos a hablar este tema, el ministro empezó a hablar de lo que podíamos hacer. Porque realmente la conversación debe cursar en torno a lo que es materialmente posible. Los maestros el año pasado sufrieron una nivelación, y una nivelación salarial infirió para una gran parte de ellos un aumento. Eso fue en pandemia, ¿verdad? Eso fue, sí, y déjame decirte, Gilbert, era un compromiso adquirido, asumido,
Y sin embargo, nosotros no mediatizamos por la pandemia el cumplimiento de ese Nivelación, compromiso. perdón que le interrumpa, nivelación sujeta ¿a qué? No, la nivelación era porque una parte, se inició un proceso para que todos los maestros estuviesen ganando el mismo monto, los de básica y los de inicial. Ok. Entonces, eso se inició, se interrumpió la ejecución por incumplimientos de la pasada gestión y nosotros asumimos ese compromiso y lo honramos. Pero también los jubilados y los pensionados, ustedes saben que hay pensionados de Magisterio de Hacienda, que están en Hacienda, y ahí había maestros ganando 8,000 pesos. Y nosotros le reajustamos el salario a todos, a los del Ministerio y a los de Hacienda, a todos. A los pensionados. A los pensionados y jubilados. A través de Y- INAVIMA. Exactamente, pero también, reitero, recuerda que hay unos pensionados que estaban en Hacienda. Entonces, nosotros no hemos rehuido nuestra responsabilidad como ministerio. Hemos hecho un llamado al gremio a conversar sobre lo racional. Fíjate, vamos a suponer, probablemente no, la matrícula más grande que hay de empleado público es la de los maestros. Claro. Imagínate tú aumentar un 5, un 6, un 7 a 130,000 personas. Pero tú sabes también que cuando tú aumentas, también aumenta la cotización en la TCS. O sea, hay un aumento también que el ministerio tiene que asumir como Que no es visible a quien recibe No, el aumento, pero que sí carga para al nosotros. empleador. Entonces, uno apuesta y para nosotros, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, o sea, es imposible pensar que en una gestión del doctor Roberto Fulcar se va a atentar contra el gremio. Yulisa, pero hay Porque no- Roberto es gremialista. Sí. Ahora, la conversación tiene que versar sobre qué, sobre primero lo que nos convoca, que son los niños. Un día de clase que se pierde equivale por 10, porque venimos de un año especial donde el currículum se priorizó. Entonces, ¿cuál es el bien mayor? Es la educación de los niños y niñas. Y ese tiene que ser el elemento que nos convoque. Y luego, entonces, el resto de los intereses, que son legítimos. Yulisa, ¿hubo o no un acuerdo en el que tuvo la expresidenta del ADP, Xiomara Guante, presidente de la República, ministro de Educación? ¿Hubo o no un acuerdo de revisión 2022-2023 de los salarios o no? Claro, y en eso estamos. Ajá. El ministro ha dicho que materialmente lo que nuestro presupuesto nos permite es un 7. Un 7. Sí, eso, o sea, ellos tienen razón. Hay un compromiso con el aumento. Lo que no es correcto es señalar que hay un consenso en torno a 1%, que materialmente, oigan lo que le digo, en primicia Despierta RD, es imposible materialmente, Un no hay 25. cómo, no lo hay, ¿Por qué no hay cómo? porque no hay el dinero No hay para dinero. hacerlo, o sea, es ¿De cuánto es el imposible. presupuesto ahora mismo? 62%. 225,000 millones. Y la nómina tiene un peso de alrededor del 65%. Hablo de nómina con todo Sí. lo que es las cotizaciones. Es materialmente imposible hacerlo. O sea, no hay cómo. El, No, o sea, dinero, y- el y- dinero del 4%, como decía el titular del periódico El Día la semana pasada, se va prácticamente en pago de nómina. Mira, la verdad es que sí, pero yo no lo veo, yo no voy a satanizar eso y te voy a explicar por qué. ¿Cuál es el medio a través del cual se ejecuta el proceso docente? Es el maestro. O sea, es el maestro quien ejecuta el proceso Sí, docente. pero con ciertas condiciones No, que me cumpla, digamos, que sea complementado el salario a eso. No, déjame decirte, totalmente de acuerdo. Yo lo que te estoy diciendo es que Claro. entre 100,000 empleados, 100 y pico de miles de empleados y 100 y pico de miles de maestros, es normal Lo natural que es el que- mayor peso Claro, del claro. ministerio es la mano de obra que ejecuta el proceso de enseñanza, que es el maestro, es el docente y lógicamente todo el cuerpo Por humano ejemplo, que facilita. hoy hay paralización hoy lunes 28. Se supone que no, que No, debió eran haber 2 sido días. Era el solo 30, el era el día 30, el me parece 30. que tenía una segunda Ok, convocatoria. sí. Fue el viernes y ellos Sí. tienen un proceso Sí, de paro no hay escalonado. una coordinación, una comunicación entre ustedes y la ADP de sentarse y decirle a la ADP, miren, nosotros no podemos económicamente ahora hacer ese aumento del 25. Eso se hizo, Vamos a Gilbert. programarlo para que finalizando el 2023 podamos lograr una cantidad determinada. ¿Hay esa comunicación ya? Claro que sí, claro que sí. Y hay esa disposición. Y como mi pueblo ha decidido
ser tan disciplinado en términos religiosos. Vamos a pedirle que como estamos en Cuaresma, entremos en razón. Entendamos que A el doña daño... Tatica, ¿verdad? Sí, el daño, Sí. el daño es para los niños y niñas del país. Pero además, ustedes han pensado que aquí hay familias que envían a sus hijos a comer a la escuela. Sí. O sea, en la situación que tenemos a propósito de la inflación y de los rezagos de la pandemia, uno apostaría a tener realmente a líderes de la comunidad, como deben ser los maestros. Los maestros deben emular precisamente al resto del liderazgo comunitario a hacer las cosas en favor de quién. Porque, señores, tú sabes que es lo mejor del caso. Aquí lo de menos es el profesor Eduardo Hidalgo y el ministro de Educación, porque nosotros toditos nos vamos para nuestra casa en algún momento. Ahora, ¿cuál es el daño que tú le dejas a unos niños y niñas de los sectores más empobrecidos que vienen de un proceso de pandemia donde definitivamente tuvimos un gran ejercicio, pero sabemos que el currículum fue priorizado? O sea, yo creo que, y reitero un llamado a los buenos amigos de la ADP, yo no creo en la confrontación con el gremio, porque el sistema educativo es ministerio, gremio. O sea, es el cogobierno. Yulisa, ¿por qué ustedes se dejaron ganar de Eduardo Hidalgo, teniendo un bloque en contra de uno solo y le ganó él? ¿Por qué? ¿Tú dices en la ADP? Sí. Porque Esa elección. oye, te voy a decir algo. Usted es más inteligente que eso. Lo primero que un maestro es gremialista. Y después, para que usted lo sepa. Y después político. Igual que en el colegio médico. Lo primero que es un maestro es gremialista. Y después asume porque hay muchísimos maestros que es el partido, entonces tiene que bajar una línea fuerte para que estén en las aulas. Mira, yo no entro en contradicciones con el gremio, porque estaría en contra de mi naturaleza. Yo me formé en la izquierda, mi papá fue secretario general de la UPA. O sea, yo entiendo la lógica del gremio. Ahora, yo creo también que y quizás para mí, de todo lo que voy a decir hoy, esto es lo más importante. Hay una responsabilidad social en ejercer el liderazgo comunitario. Usted no puede, a propósito de intereses particulares, colocar el bien mayor, que es el aprendizaje de una comunidad, que necesita más que nunca los niños dominicanos y las niñas requieren un sistema educativo en paz, donde la gente, mira, tenemos 1.5 millones de equipos entregados, con el mismo 4. Se han reparado 5.000 aulas, 5.000 escuelas, no en condiciones ideales, porque las reparaciones son menores a $1 millón de pesos, a propósito de lo que dice la ley. Entonces, la hemos puesto en condiciones de que los niños vayan y las niñas. Ahora bien, la idea es que se haga una reparación profunda en cada una. Se repartieron 9 millones de libros. Se capacitó a todo el personal docente en el uso de tecnología de la información y las comunicaciones. Todo eso con INAVIE acaba de llegar a acuerdos para la estandarización o un poco poder asumir un aumento en el pago de la alimentación escolar. O sea, todo con el mismo 4, no es un 4 diferente y todo ha salido de ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno pide? Racionalidad Yulisa, en esta conversación. Esos son, perdóname, los logros principales del Ministerio de Educación en este año. Mira, y medio. el principal logro del Ministerio de Educación, el principal fue garantizar una cobertura universal y equitativa e igualitaria para impartir docencia en pandemia hasta este momento. Fíjate que por eso digo, eso fue el año pasado, ¿verdad? Pero este año, ¿qué ustedes creen que fue para nosotros recibir 250,000 niños y niñas que vienen de las zonas urbano-marginales? O sea, donde nosotros teníamos una sobrepoblación, no llegaron más niños. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la clase media? Cuando vieron afectados sus ingresos, ¿cuál era una de las mejores alternativas? Bueno, yo voy a sacar a los muchachos del colegio y los voy a mandar para la escuela pública. Cuando el ministro de Educación le dice al país que ningún director de escuela puede dejar a un niño fuera de las aulas, en unas declaraciones que fueron realmente revolucionarias, nos obligó a todos a crear condiciones para recibir esos niños y niñas. Y aquí hubo lugares, Loreni, como fue el caso de Higüey, donde teníamos el mapa en rojo lumínico, digo yo, porque teníamos una sobredemanda. ¿Tú sabes cuántos centros, cuántos recintos alquiló el Ministerio de Educación? 80 recintos. 80 porque fueron los que aparecieron con Nos vamos condiciones. casi ya. La Escuela Evangelina Solano,
Distrito 1505 de Mano Guayabo de Herrera, Solado de Herrera y Mano Guayabo. Tienen 3 meses los niños que no reciben clases porque los profesores eran por contrato y lo cancelaron. No, te explico, mi estimado, y tú tuviste la rueda de prensa del concurso. Explíqueme. Tú sabes que, ok, los maestros que entraron para poder iniciar el inicio de la docencia fueron maestros contratados hasta que se celebrara el concurso, que recién concluimos y que recibió 19,000 y pico de docentes. Que por cierto, y a todos porque lo vi en mis redes la semana pasada, que no me refería a ese tema, el proceso de nombramiento en el sector público, yo no sé cómo lo hacían antes. Ahora nosotros tenemos obligatoriamente que cumplir la ley. Es un proceso que dicta la ley de función pública y que lo desarrolla el MAP. Tiene unas etapas y por eso se han ido dando estas etapas. Es muy probable, Gilbert, que esos docentes estén dentro de los maestros que originalmente se contrataron para eso. Pero que el ministerio lo que ha hecho es lo siguiente: los de primaria y los de inicial, que ya fueron debidamente seleccionados, a propósito de que ganaron el concurso, y nombrados, ya se recibieron en los Pero centros esos niños educativos. que tienen 3 meses que no reciben clases, No, ¿qué se hace con ellos? No, oye, no Ese debe ser, intervalo. primero, no debe ser. Segundo, yo no puedo darte puntualmente una respuesta porque yo no tengo el caso en la mano. Yo te estoy diciendo lo más El seguro proceso. pasó por el proceso. Ahora, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del director de distrito y del director de la regional establecer una salida intermedia que permita que los niños no se afecten hasta que sus maestros estén incorporados institucionalmente. Yulisa, antes de irnos, lo ideal en términos de proporción al presupuesto, se habla de que apenas un 8% del presupuesto lo destinado a desarrollo de formación, Se etcétera, llama etcétera. inversión neta en pedagogía. Inversión neta en pedagogía. ¿Qué es lo ideal con el presupuesto del 4%? Leonel decía, si el 4% lo aplicamos sin tener claro hacia dónde vamos a tener lo mismo, no vamos a tener resultados. ¿Cuál es la inversión correcta en ese sentido? Mira, En términos de proporción del déjame presupuesto. decirte, de los 12 años, de los 10 años que tiene el 4%, 8 años y medio correspondió a la gestión de gobierno del PLD, ¿verdad? 8 años y medio. Sí. Nosotros tenemos 1 año y medio y en pandemia. Yo te puedo hablar de uno de los principales de esos. Sí, pero yo hablo de lo ideal. No, por eso te digo, o sea, te voy a responder desde mi trinchera, porque yo tengo que hablar de mi gestión, no puedo hablar de Claro. otra. Yo creo que si la inversión neta en pedagogía se aproximara al 25% de ese cuadro, nosotros estuviéramos probablemente en condiciones de hablar de un sistema educativo revolucionario, porque aquí no es solamente una educación de calidad, aquí hay que universalizar la cobertura. Nosotros tenemos que garantizar que el sistema educativo sea el mismo en educación pública y privada en Santo Domingo y en Pedernales o en Moca o en Higüey. Ese es el desafío y ese es el compromiso revolucionario que el gobierno tiene. Bueno, pues muchísimas gracias, Yulisa. Gracias, Yulisa. Hay siempre muchos temas interesantes, sobre todo a futuro. Yulisa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, ha estado compartiendo con nosotros. En breve, no se mueva, nuestro segundo invitado, Bautista Rojas Gómez, senador, está con nosotros y habla de temas interesantes. No se mueva.